Son bastantes. De todas maneras, esperamos poder terminar hasta el transcurso de la próxima semana. Hasta el final de la próxima semana vamos a poder terminar el avance de músculos y lo que tenemos pendiente. Yo les voy a pedir que vayan pensando en una fecha para el primer examen. Este es el segmento más largo, el más extenso. Después vamos a ver que vamos a avanzar más rápido. Bueno, comencemos entonces con los músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior se estudian de manera análoga a los músculos del miembro superior, que hemos dividido por regiones. Si ustedes se acuerdan, decía hombro, brazo, antebrazo, mano. Aquí tenemos la misma primera división, ¿no? Músculos de la pelvis, músculos del muslo, músculos de la pierna y músculos del pie. Vamos a comenzar con el primer grupo, los músculos de la pelvis, es decir, de la cintura pelviana. Aquí tenemos una representación de esos músculos, que son varios, por supuesto. La mayoría van a extenderse entonces desde la pelvis hacia el fémur. Esa es la característica común que tiene. Por esa razón, a este grupo de músculos se les llama también músculos pelvitrocanterios, porque naciendo en la pelvis, originándose en la pelvis, terminan en los trocánteres. Hay excepciones, lo vamos a señalar en su momento. Ahí dice, el iliosoas no se encuentra en esta región, está en la cara medial del coxal, pero la mayoría se encuentra sobre esta cara externa, cara glútea de la pelvis, ¿no? Todos, menos el ilíaco. Y justamente vamos a comenzar hablando de él. Entonces, hasta el momento, en este corto tiempo, músculos del miembro inferior, clasificación, músculos de la pelvis, músculos pelvitrocanterios, todos menos uno, se originan en la cara glútea, menos uno. ¿Sí? Vamos con la descripción entonces de este músculo. Este músculo, si ustedes revisan, tiene varios nombres. Un nombre es el de iliosoas. Hay otro que le llama psoas ilíaco. Lo que no hay, y si lo encuentran ya es antiguo, está el psoas mayor, el psoas menor y el ilíaco por separado. Testi tiene eso, ¿no? Entonces, nosotros hablamos del músculo iliosoas, entendiendo que es uno solo con dos vertientes grandes. Los antiguos, el psoas era uno, el ilíaco era otro, y eran dos músculos diferentes. El problema es que terminan formando un tendón común. Entonces, entendamos, está formado por dos músculos que se unen antes de su inserción femoral. Hay también, vamos a ver después, un psoas menor, pero no es importante, además es inconstante. Bueno, entonces veamos, el psoas mayor. El psoas mayor es, como ustedes ven, es un músculo largo, es bastante largo. Fíjense que aquí está la 12 costilla, está originándose en la columna lumbar, está originándose en los espacios que hay entre los cuerpos vertebrales, desde arriba, desde la dorsal 12 prácticamente, como se ve en su inserción más superior, L1, L2, L3, L4, L5. Y de ahí se va a dirigir hacia el trocánter menor. Entonces, tiene un origen bastante grande. Se inserta sobre la columna, sobre los discos intervertebrales, en las apófisis costales de las vértebras lumbares, en la región ilíaca, parte de su camino también toma inserciones en la fosa ilíaca.
y va a terminar entonces en el trocánter menor. El ilíaco. El músculo ilíaco, a su vez, fíjense, es al revés, es mucho más ancho, es más grueso porque este es bastante largo y ocupa la fosa ilíaca interna, en la cara medial del coxal. Entonces, ¿dónde se origina? En esa fosa ilíaca, en el contorno, ¿sí? En su contorno, parte de sus fibras se relacionan también con el sacro, las fibras más mediales, en la línea arcuata que forma el estrecho superior, y también inicia un camino. Cada uno inicia su descenso hacia el trocánter menor. Ahí los vemos, entonces van a encontrarse el uno en la fosa ilíaca, el otro viniendo desde la columna. Los dos van a llegar hacia el trocánter menor y van a insertarse a través de un tendón terminal. Ahí estamos viendo, saben, aquí está el trocánter mayor, el trocánter menor está aquí atrás y ahí lo están viendo terminal. ¿Cuál es la acción que tiene este músculo? Flexión del muslo sobre la pelvis, ¿no? Flexión del muslo sobre la pelvis. Es una acción flexora. Y además, un movimiento de rotación lateral. Ahí estamos viendo otro. No sé si aquí viene. Aquí lo estamos viendo otra vez, mucho más claro, convergiendo juntos en su camino hacia el trocánter. ¿Cuáles son las relaciones que tiene este músculo? ¿Y cuál es la importancia? Señalemos un poquito de vinculación anatómica y clínica. La primera, el músculo psoas tiene una relación importante y fundamental con el plexo lumbar. Nosotros hemos visto un plexo braquial y hemos visto cómo daba relación a algunos elementos. El psoas, en los forámenes de conjunción de la columna lumbar van a nacer los nervios lumbares. Esos nervios lumbares, aquí están, fíjense, un foramen de conjunción, aquí está viniendo uno, otro nervio. Los nervios del plexo femoral, para llegar a sus sitios de acción, van a atravesar necesariamente al psoas. Entonces, esa es una relación. Si nosotros queremos encontrar el origen del plexo lumbar, la referencia más importante, psoas. Entonces, ahí tiene una vinculación quirúrgica importante, clínica importante. ¿Qué más? El psoas, en radiología, cuando uno pide una placa de radiografía de la región del abdomen, la valoración, la visualización del psoas nos da una idea de que esa placa tomada por el radiólogo es correcta. El radiólogo va a sacar una radiografía, les va a entregar a ustedes y ustedes tienen que aceptarla o no. Y lo que se tiene que hacer es revisar si está bien tomada. ¿Cómo se visualiza si está bien tomada? La sombra que deja el psoas se la tiene que ver. Si la radiografía está muy penetrada, no se visualiza la sombra del psoas, ¿no? Está muy adelante, está muy atrás, no, esta placa está mal tomada y se tiene que repetir. Entonces, ese es otro aspecto importante en radiología. Entonces, el primer músculo que hemos visto, hemos dicho, no es el único que no está en la fosa ilíaca externa, no está en la cara externa del coxal. Entonces, por ahí, por esa razón, recién comienzan a nombrar los músculos. Esta parte está estrictamente basada en el Rubier. Está siguiendo el orden del Rubier. Y vale la pena aclarar, si ustedes leen otros libros, hay otras clasificaciones, hay otros músculos, hay otro orden de descripción. Esto está tal como lo señala el Rubier. Bien, vamos con el glúteo menor. Siguiente músculo, pelvis trocantero, ¿no?
Origen. En el labio lateral de la cresta ilíaca, entonces acuérdense que aquí la cara glútea tiene dos formaciones, líneas semicirculares. Entonces, por delante y por debajo de esa línea semicircular anterior se encuentra el origen de este músculo glúteo menor. Por delante de esa línea glútea anterior termina en una fascia, como van a ver, se va a dirigir hacia abajo, se va a ir condensando. Todo esto son haces musculares, aquí está formando un tendón y ese tendón va a dirigirse hacia el trocánter mayor, ¿no? Ahora, estos se van a dirigir al trocánter mayor. Como vamos a ver, para hacerlo más simple, más sencillo, la mayoría de estos músculos se van a insertar en el trocánter mayor. Al trocánter menor, el iliosoas. El iliosoas sí va al trocánter menor. Los demás, como vamos a ver, si no es trocánter mayor, en la fosa trocantérica que está alrededor de él. Bien, entonces forma una fascia, forma un tendón terminal, va a insertarse finalmente en el borde anterior y superior del trocánter mayor, cerca, fíjense, del borde superior, está arriba del trocánter mayor. Relaciones. Es cubierto en toda su extensión por el glúteo medio. Ustedes saben que el glúteo medio llega hasta la línea posterior. Entonces, eso es importante también de conocer. Cuando veíamos el hueso, habíamos hablado de otra línea curva posterior. Hasta ahí va a llegar el glúteo medio. Por lo tanto, va a tapar. El glúteo medio es tapado, es cubierto, cubre al glúteo medio. Y a su vez este músculo va a cubrir al ilíaco en su trayecto terminal cuando está formando el tendón y también se va a relacionar con la articulación de la cadera. Vascularización e inervación en este momento no es importante, lo vemos después, pero no importa, ya está anotado ahí. El nervio glúteo superior y la arteria glútea superior. Ellos le van a dar la vascularización y la inervación correspondiente. Por su posición lateral, ya se entiende que su acción va a producir la aducción del músculo, además de las rotaciones mediales, va a contribuir a la rotación lateral y medial del músculo. Siguiente músculo, el músculo piriforme. Nombre actual, piriforme. Se llamaba antes piramidal de la pelvis. Si se pone piramidal, hay que ponerle así, piramidal de la pelvis. ¿Por qué? Porque delante del recto del abdomen, cerca de la sínfisis del pubis, hay un músculo que se llama piramidal del abdomen y está cerca a esa región. Entonces, es mejor llamarle piriforme por su forma a llamarle piramidal, porque hay dos piramidales. Donde se encuentra uniendo la cara anterior del sacro, si ustedes se fijan, cara posterior del sacro, y está viniendo desde delante, por origen de este músculo, ¿no? Hacia el trocánter mayor, fíjense que también se va a dirigir hacia el borde superior del trocánter mayor. ¿Dónde se origina específicamente? En la cara anterior del sacro, a través de fascículos, a través de pequeñas irritaciones ahí. En el ligamento sacrotuberoso, del ligamento sacrotuberoso ya hemos hablado, era uno de los dos ligamentos que contribuían a formar los forámenes ahí, ciáticos mayor y menor, ya lo conocemos. En la escotadura ciática mayor también va a tener alguna fibra naciendo de ahí. Desde ahí va a salir entonces, va a atravesar toda la parte anterior del sacro, se va a relacionar con la escotadura ciática mayor del coxal. Esta parte ya es la región glútea, en esa parte ya se va haciendo tendinoso y va a terminar insertado en la parte media del borde superior del trocánter mayor. Como se ve, también termina en el trocánter mayor.
La inervación, ramos colaterales del plexo sacro. Me olvidaba, debajo de los nervios lumbares se van a originar, cuando ya termina la quinta, se van a originar el plexo sacro. Es otro plexo que tenemos pendiente también de aprender. Entonces, los nervios se van a formar de la misma forma. Entonces, por su altura, el piriforme va a ser inervado por los nervios que forman ese plexo sacro. Un nervio en especial que se llama así, nervio del piriforme. La vascularización a cargo de la arteria glútea superior, glútea inferior, lo vamos a ver en vascularización. Bien, entonces, después lo que estamos viendo es este plano, estamos viendo el plano profundo y estamos describiendo en este orden. Seguimos para ver ahora a los músculos obturadores y gemelos. Sin embargo, antes de ver los músculos obturadores y gemelos, primero hablaremos de la membrana obturatriz. No estaba en el programa, pero no tiene sentido hablar del foramen obturado y después de los músculos, cuando al centro de este foramen está ocupado por la membrana obturatriz. Entonces, la membrana obturatriz es un tejido fibroso que se coloca alrededor del agujero obturador, del foramen obturado, y va a cubrirla, como ustedes lo ven ahí en esa figura. En esa figura es importante porque va a tener relación anatómica con los dos obturadores. De acuerdo a ello, el foramen obturado está así, va a tener un obturador externo, va a tener un obturador interno. Entonces, uno a cada lado son los obturadores que vamos a estudiar. Además, en esta región vamos a ver también a los músculos gemelos, ¿no? Al gemelo superior y al inferior. Entonces, la membrana obturatriz se inserta alrededor de este foramen obturado o agujero obturado. Sus haces son entrecruzados, perpendiculares y forman un entramado importante. Ahora, a nivel del surco obturador, es decir, donde las dos semicircunferencias divergen, va a formar un canal obturador. Fíjense aquí, entre el foramen ciático mayor y menor, va a haber esta curvatura de la membrana obturatriz. Es decir, va a formar un espacio, va a formar otro agujero más pequeño. Ese agujero recibe el nombre de canal obturador. Ese es el nombre que tiene. Y a través de él pasan las arterias y nervios obturadores que están yendo de la parte interna a la parte externa y viceversa. Entonces, no es un orificio, no es un cierre completo, es parcial, y esto va a permitir el transcurrir de las arterias y nervios. Como ustedes ven aquí, está ese foramen, y a través de ese foramen están introduciéndose esos vasos. Eso es lo importante también a señalar de esa membrana obturatriz. En el círculo rojo la membrana obturatriz y en el otro el canal obturador por donde transcurren los vasos y nervios. Ahora sí, ya sabemos dónde está la membrana obturatriz, podemos revisar a los músculos obturadores. Vamos a comenzar con el músculo obturador interno, nuestras referencias, sínfisis del pubis, corte, entonces estamos viendo por dentro, ¿no es cierto? Aquí está el foramen obturado, aquí al fondo está la membrana obturatriz, y entonces quien se presenta aquí es el músculo obturador interno. El músculo obturador interno une la cara interna entonces de la membrana obturatriz hacia el trocánter mayor, ¿sí? Entonces también se va a ir hacia el trocánter mayor. ¿Dónde se origina? En la cara interna de la membrana, sobre la membrana fibrosa, sobre ella va a tomar inserción.
en la cara interna del cuerpo del pubis. Por supuesto, no es solo sobre la membrana, ¿no? Entonces, sobre el cuerpo del pubis, ahí está el pubis, y estamos viendo su inserción en la rama superior, la línea arcuata, que también se ve ahí como punto de origen. Su constitución va a ir conformando una sola masa muscular, se va a ir agrupando y se va a dirigir hacia la escotadura ciática. Va a atravesar, aquí están, si ustedes se acuerdan, los ligamentos sacrotuberoso y el sacrociático, ¿no? Que están dividiendo esta región del foramen obturado. Entonces, está atravesando esa región y entonces va a aparecer hacia la región del muslo en compañía de los dos gemelos. Finalmente va a terminar insertándose en la parte más elevada del trocánter mayor. Ahí estamos viendo del esquema, fíjense de lo que estaba en el esquema, a una fotografía de esa región para ver la inserción de este obturador, la síntesis del pubis, lo mismo del corte, es lo mismo pero en una fotografía. Las relaciones que tiene el obturador interno, si se pregunta, tapiza a la membrana obturatriz, la está cubriendo por dentro a la membrana obturatriz. ¿Sí? A su vez está cubierta por la fascia obturatriz. ¿Sí? Con los dos gemelos, vamos a ver en la próxima imagen esta relación que tiene con los dos gemelos. Finalmente va a ser inervada por ramos del plexo sacro, que hemos dicho por el nivel, por lo bajo que se encuentra en esta región, se van a relacionar con él. Bien, seguimos entonces, hemos visto el glúteo menor, hemos visto el piriforme, como ustedes ven, entonces nos toca la revisión de estos dos gemelos, ¿sí? Del gemelo superior y del gemelo inferior. El obturador interno es este, y aquí está al medio de los dos. Por eso en su relación dice que sale del foramen obturado hacia el trocánter acompañado por los gemelos. Aquí se puede ver esa distribución. Ahí se lo puede ver mejor. Fíjense, obturador interno, ahí, y los dos gemelos. Bien, veamos entonces gemelo superior e inferior. Nos estamos refiriendo a estos dos músculos. Los gemelos superior e inferior, entonces, son dos. El uno está arriba, el otro está abajo. Se disponen alrededor del tendón del obturador interno. Acabamos de mostrar. ¿A qué altura? A la altura de la escotadura ciática menor. La espina ciática es el punto de referencia ahí. Origen e inserción. El gemelo superior nace de la cara lateral, borde inferior de la espina ciática. Aquí no se lo puede ver por esa razón. El gemelo inferior lo hace más abajo, prácticamente en el túber isquiático, ¿no? El engrosamiento es la parte posterior, en el isquion prácticamente, en el túber isquiático. Entonces, en el espacio que le separa a los dos gemelos, se va a relacionar con el obturador interno. Finalmente, van a llegar también a terminar en el trocánter mayor, perdón, en la fosa trocantérica, que si ustedes se acuerdan, en la cara posterior se visualiza mejor, porque hay una cresta ahí que le forma una salida. Inervación, el gemelo superior, por el nervio del obturador interno, por el nervio que inerva al obturador interno también, y el gemelo inferior, por el nervio del cuadrado femoral. Como nos damos cuenta, el obturador interno le presta un filete nervioso al gemelo superior y el cuadrado femoral le da también un filete nervioso al gemelo inferior. Esta es la forma de inervación. Nos faltaba este otro, el obturador externo. Si ustedes miran ahora, ya no estamos viendo hacia atrás, no estamos viendo la endopelvis, estamos mirando desde afuera. Entonces, este músculo es el obturador externo. Está haciendo de manera análoga al obturador interno, está siguiendo un trayecto
podríamos decir, paralelo. Donde se inserta entonces, toma origen en la cara anterior, en las ramas de la sínfisis del pubis, en la rama superior, en la rama inferior de la sínfisis del pubis, en el isquio hacia la parte más posterior. Acuérdense que esto va a ir por detrás del fémur, va a formar su cuerpo muscular para consolidar sus fibras, se va a relacionar con la articulación de la cadera que se encuentra cerca, se va a relacionar con la región acetabular y va a seguir dirigiéndose hacia lateral para terminar también hacia la parte del trocánter mayor. Todos ellos se van a dirigir hacia el trocánter mayor. Tenemos al cuadrado femoral. El cuadrado femoral, como ustedes lo ven, aunque hay una flechita, ya lo podemos identificar claramente. Es un músculo bastante grueso, mucho más grueso que los que hemos estado estudiando, y tiene esa forma, ¿no? Por su forma se llama así. Entonces, el cuadrado femoral es un músculo cuadrilátero y se va a relacionar especialmente el tubo isquiático a la región de la fosa trocantérica, del trocánter mayor. Entonces, ¿dónde se va a insertar? En el tubo isquiático, en la región del tubo isquiático. Y desde ahí va a formar su cuerpo muscular, que se va a mantener grueso, no va a formar un tendón y va a desplazarse lateralmente para terminar inserto en el trocánter mayor, en ese borde que forma hacia atrás la cresta intertrocantérica. Sus relaciones viene a ser el músculo más profundo de los músculos de la región pelviana, ¿sí? Estos músculos, una cosa es aquí en la clase y otra muy diferente en el cadáver por la profundidad que tienen. Están los músculos más grandes y se hace muy dificultoso poder llegar hasta ahí. De todas maneras, fíjense, es cubierto por el glúteo mayor. El glúteo mayor, como ustedes saben, es un músculo bastante voluminoso que cubre prácticamente toda esta estructura que estamos estudiando. Su inervación, una inervación propia, el nervio del cuadrado lumbar, ya hemos dicho que da un filete al gemelo inferior. Las arterias a esa altura ya provienen de las ramas de la arteria glútea inferior. Entonces, acuérdense, estamos estudiando todos los músculos de la región pelviana y estamos encontrando un elemento en común. Todos se llaman pelvitrocantéricos por terminar insertos o en los trocánteres o en la fosa intertrocantérica. Esta es una disección, ahí estamos viendo hacia arriba que se ha levantado al glúteo mayor, aquí está la región del muslo, entonces aquí estamos viendo a los músculos que estamos estudiando, aquí está naciendo el nervio ciático que se está yendo hacia la parte inferior del muslo. Terminamos, eso es el plano profundo, un músculo para el plano medio, importante en esta región que es el glúteo medio. Entonces, si nos fijamos, podríamos decir, aquí estaba el glúteo menor, ahora estamos viendo al glúteo medio más grande. Es un músculo ancho, radiado, dice, porque parecen converger todos a manera de los rayos de una bicicleta. El origen, 3/4 anteriores, labio lateral de la cresta ilíaca. Acuérdense que la cresta ilíaca está formando parte del borde superior, en la espina ilíaca anterosuperior, en la aponeurosis glútea que le forma la separación con el glúteo menor y la aponeurosis que le va a separar del glúteo mayor, en la cara glútea del coxal, por detrás de la línea anterior y antes de la posterior, en la arcada del glúteo medio, fíjense, tiene una inserción, una superficie de inserción grande. Desde ahí va a venir a centralizarse, van a converger sus fibras para formar un tendón.
ese tendón es grueso, ese tendón es fuerte y va a terminar en la cara lateral del trocánter mayor. Ya no va a terminar arriba, ya no va a terminar en la región intertrocanteria, sino en la cara lateral. ¿Qué más? Relaciones. Las relaciones son lógicas. Es cubierto por el glúteo mayor. El glúteo mayor es mucho más grande que este. Va a cubrir a su vez al glúteo menor y va a cubrir también, se va a relacionar con el tensor de la fascia lata. Inervación por la altura a la que tiene el nervio glúteo superior y la vascularización también, la arteria glútea superior. Ahí estamos viendo la superficie de contacto que tiene, la visualización que tiene. Está cubriendo a su vez al glúteo menor y este es el espacio que ocupa dentro de la fosa glútea. Llegamos finalmente al plano superficial y en el plano superficial, sin duda, el protagonista ahí es el glúteo mayor, el músculo glúteo mayor. Como ustedes ven, es más voluminoso, es ancho, grueso, cuadrilátero y posterior en relación a los otros glúteos. Glúteo menor, glúteo medio, glúteo mayor. ¿Sí? Entonces queda más superficial, pero también más posterior. Es el más voluminoso, el más potente y contribuye, ya lo hemos dicho muchísimas veces, a la posición de pie y el mantener en bipedestación permanente. Va desde el cuarto posterior de la cresta ilíaca, de la fascia que lo separa por dentro al glúteo medio, en la cara, en la cara glútea que está por detrás de la línea posterior, de la línea glútea posterior, pero no se queda solo ahí. Llega hasta el sacro, sobre la cresta sacra media, que cuando veamos el sacro lo vamos a repasar, y en los bordes laterales del sacro. Sus fascículos son grandes, son voluminosos, es un músculo potente, es grueso, y sus fibras terminan en el borde posterior del tensor de la fascia lata. Va a llegar hacia la fascia lata y va a terminar formando parte importante de esta fascia. Tiene una relación muy importante con esta fascia que la vamos a ver enseguida. Sus fibras profundas van a llegar hasta el fémur, hasta la cara posterior del fémur, la línea de trifurcación de la línea áspera y va a insertarse en su rama lateral. También va a terminar en el tabique que lo separa del vasto lateral. O sea, estamos hablando de profundo sobre la cara posterior del fémur en su línea de trifurcación. Va a cubrir a los anteriores músculos profundos. Todos los músculos que hemos estudiado en el plano profundo los va a relacionar, va a dar una relación superficial. Su acción es un músculo extensor, va a producir la extensión del músculo, la rotación lateral y sus fascículos superiores además van a dar el movimiento de abducción. Esta figura resume entonces los tres músculos, los compara. Ahí estamos viendo desde la derecha hacia la izquierda al glúteo menor, al glúteo medio y al glúteo mayor. Estamos viendo la superficie de inserción que tiene y comparativamente el tamaño, ¿sí? Y lo mismo estamos viendo desde la parte posterior. Los movimientos que ayudan a la extensión se los puede ver en esa animación. Y terminamos esta actividad con el músculo tensor de la fascia lata. El músculo extensor de la fascia lata, como ustedes lo ven, es este músculo que como músculo es pequeño, aquí está, y la fascia lata y el tracto iliotibial son bastante grandes, y esos en la práctica y en el reconocimiento se los puede ver.
Entonces, su definición es un músculo aplanado, es delgado, pero fuerte, resistente, que va entonces desde el coxal hacia el tracto iliotibial. ¿Por qué se llama así? Porque va a venir desde la región ilíaca hasta, se va a relacionar con la región del músculo. Su origen, vamos a hablar del músculo tensor de la fascia lata. En la espina ilíaca anterosuperior. En la escotadura que está inmediatamente por debajo, si ustedes se acuerdan de esa descripción del borde anterior. En la fascia glútea, en la fascia que comparten los músculos glúteos. Desde ahí el cuerpo muscular se va a dirigir hacia abajo y se va a dirigir hacia atrás. Fíjense, este es el músculo que estamos estudiando. Y va a terminar inserto en la fascia lata, en el cuarto superior del músculo. Entonces, estamos viendo fascia lata, parte superior, y el músculo está terminando insertado a la fascia. Entonces, a ver, no es lo mismo músculo tensor de la fascia lata que fascia lata. Fascia lata. Fascia lata. Es una fascia, no tiene tejido muscular. Músculo tensor de la fascia lata, que lo pone en tensión. Bien, entonces ese cuerpo va a terminar y como vamos a ver después, esto va a terminar formando parte del tracto iliotibial. ¿Qué hace entonces? Forma una cinta fibrosa, vertical, gruesa, resistente, que es el tracto iliotibial. Ahí está el tracto iliotibial también. Entonces, la fascia lata y el tracto iliotibial van a ir conformando una especie de membrana gruesa y resistente en esa región. Va a descender por la cara lateral del muslo para terminar intrincados entre fascia lata, tracto iliotibial, hacia la altura de la tuberosidad lateral de la tibia. Sus relaciones, es un músculo superficial, por eso lo estamos estudiando junto con el glúteo mayor. Aquí está el glúteo mayor. ¿Qué hemos dicho del glúteo mayor? Que va a terminar en la parte posterior de la fascia lata, ¿sí? Entonces, ahí está la fascia lata, también le está dando la inserción, y esto es lo que va a permitir la bipedestación por ser un músculo. El ser humano es el que tiene, el glúteo mayor es el más grande comparado con todos los animales, les digo proporcionalmente, y gracias a eso se da la posibilidad de mantenerse en bipedestación. Si ustedes se fijan, los glúteos que puedan tener los chimpancés, etc., no lo tienen tan desarrollados como lo tienen los seres humanos. Y eso tiene su razón de ser, actúa ahí dando la potencia necesaria para mantenernos en esta posición. Entonces, superficialmente se va a relacionar con la piel, es subcutáneo, va a cubrir también al glúteo medio y al recto femoral. Cuando veamos región del muslo, vamos a hacer un lado a esto y vamos a estudiar ya ahí al cuádriceps en la próxima clase, ¿sí? Inervación y vascularización en la parte superior, el nervio glúteo superior, las ramas del glúteo superior, la arteria circunfleja, la arteria femoral profunda, que le va a acompañar en parte de su trayecto. Y la acción básica es abductor y es un rotador medial. Okay. Ahí estamos viendo desde otro ángulo al glúteo mayor, al músculo tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial. Y ahí un cuadrito para ver la acción de abducción y la rotación medial que tiene. Estos son algunos ejercicios que se recomiendan para mantener en su funcionamiento a este
a este potente músculo, el tensor de la fascia lata. Y este es un resumen, con esto termino. Este es un resumen que yo he sacado de PRO, que nos dice cuál es la lógica para estudiar los músculos en la pelvis y el miembro inferior. Entonces, la acción de los músculos, dice, los extensores van a estar hacia atrás, los flexores hacia adelante, los abductores hacia este plano, los abductores, fíjense, al otro lado, los rotadores laterales en esa posición. Entonces, y termino con dos láminas del Netter que nos muestra las superficies de inserción, especialmente de los músculos pelvitrocanteros. Ustedes lo pueden ver desde el ilíaco al trocánter mayor, al trocánter menor, en sus dos vistas, tanto hacia adelante para ver los músculos que están en esa región y hacia atrás. Con eso terminamos región músculos de la pelvis.